en 4.70. Yo no sé si hacer toda la moriqueta que hacemos siempre, está Carlos Salvi acá, y jugar y demás, porque tengo sentadas en el living, ya en este momento, junto a Carolina Suárez, chicas que cuando dije lo del dólar, les cambió la cara, lejos de hacer las payasadas que hacemos nosotros acá, les cambió la cara, se les fue a cero. ¿Por qué? Porque son tenedoras de crédito UVA. Se ajusta por inflación. Que se ajusta por inflación. Y estas corriditas, no, se queda con la banda. Estamos dentro de la banda. Todo eso va a la inflación. Todo eso va a los precios. Y los precios hacen subir la inflación. No es joda que suba un cent. Subió un manguito, no pasa nada. Está dentro de la banda. El dólar eso es una falacia. Mariano, hay dos precios. El dólar es otro precio de la economía y obviamente es muy preocupante la situación hoy en la República Argentina porque la suba hoy es del 2,5%. Es la suba intradiaria más alta de todo el mes. Intradiaria. Esa suba intradiaria todavía no está aplicada a precios. Cuando suba precios, sube la inflación. Y Carolina Suárez, ¿cómo le modifica a ella? La cara me mata, te juro. Parece mi hija o parece angustia, claro. Virginia Gallardo, todos los que tienen crédito UVA, que tienen la misma cara que la chica. Claro, esos son ejemplos de 170.000 tenedores de crédito UVA, recordemos, pero habría que sumar a aquellos también que tienen, por ejemplo, el Procrear Joven, que se encuentran en una situación similar. ¿Cuándo nos dimos cuenta de esta situación, Mariano? La semana pasada. En el Congreso se dieron cita de todo el país. Estas situaciones se reflejaron a través del llamado de un diputado, que es José Luis Ramón, de Mendoza, y el día jueves se llevó a la emergencia de los créditos UVA. Principalmente estamos hablando de aquellos... diputado Ramón acá, que ya está hablando de eso, que iba a hacer una convocatoria. Lo tuvimos acá en el estudio. Con nosotros está Carla Solís. Hola Carla, buen día. ¿Hace cuánto lo sacaste vos? En junio. Te tiene... ¿Cuánto te aumentó? Un 50%. O sea, arrancaste pagando... Claro, ¿cuánto estás pagando ahora? 8.500, hoy estoy pagando 12.500. ¿Y podés pagarlo? Si trabajo 15 horas por día, sí. Claro. 15 horas. Lo paga con vida. ¿50% te subió? Sí. Tengo que trabajar 15 horas por día de lunes a lunes. Y cuando lo sacaste tenías una ilusión de que había llegado a tu primer hogar, del crédito, una cosa de un país normal. Yo para sacar mi crédito hipotecario, el banco me pedía $28.000 y los puse. Esos fueron los ahorros de 8 años. Claro. Y hoy está a punto de perder la casa, como, bueno, caso de Carla, los míos son más sensibles. Hay familias que por ahí tienen un poquito más de resto, pero estamos claro, ya... que te ayudan, que te tiran una soga, un papá. ¿Y fueron a hablar al banco? Pues les hago una pregunta, a ver si es correcto, ¿no? Yo escuché, y la Carolina podrá decir que hay una cláusula en los créditos UVA, ustedes corríjanme si no es así o si no se está cumpliendo, por la cual si el índice de variación de la inflación es superior al índice de variación salarial... En un 10%. Claro, lo que debe tomar el banco es el índice de salarios y prorrogarle el plazo. Me gustaría que aclaremos ese tema para que esté informada la población. Por favor, Lo primero que quisiera decir es que sobre esto hay que transmitir una información precisa. Sí. Lo están vendiendo como una solución a casos como el de ella, en donde no están llegando a cubrir el ingreso de lo que necesitan para subsistir y además la cuota. ¿Y les estiran los plazos Esta o no es correcto? Esta cláusula estira el plazo de pago, pero en la incidencia de la cuota impacta en 1.500 pesos. Con esta suba de dólar que acabamos de ver, con esta suba, este precio que tiene el dólar hoy, activar la cláusula hoy implica entre 5 y 7 años más de deuda, una baja de 1.500 pesos en la cuota, que al mes siguiente lo volvés a tener. Ustedes cada subida del dólar que escuchan en la radio, que ven en la televisión, ¿les marca el humor del día? Mira, te lo voy a decir peor aún. No solamente la subida del dólar. Nosotros vemos a diario la publicación del valor del UVA, porque nuestros créditos se ajustan por UVA.
Entonces, nunca sabemos cuánto vamos a pagar al mes siguiente hasta que no se publica el valor del UVA. O sea, el problema no es el dólar, es la inflación. Es la inflación. El Obviamente, problema es la déjame explicar inflación. algo, una cosa Sí, muy sí, chiquita. Carlos, por favor. Es muy importante el tema de la suba del UVA, porque el UVA ajusta por la inflación. Entonces, si la inflación te aumentó 12% ahora en el primer trimestre, eso le pega directamente al crédito. Lo que está pasando en la Argentina hoy es que se está produciendo un efecto muy parecido a la circular 1050. Esa vieja circular que, como indexaba por índice de precios, en un momento vos debías muchísimo más de lo que habías pagado del crédito y eso te generaba Carlos, refinanciar con el banco. eso es lo que está sucediendo ahora. Se están sobreendeudando. Claro, en un ese es el plazo de problema. entre 1 año y medio y 2, se sobreendeudaron entre 500.000 pesos en algunos casos, ¿no? 450.000. Es decir, terminás debiéndole más incluso de lo ¿Qué adelantado. placa tenemos acá, Carolina? Mientras un segundo que le doy la bienvenida. Muchas gracias, diputado Olmedo, por venir. Buen día. Buen día a todos. Muchas gracias, Alfredo. A ver. Después ¿qué de tenemos? 2 décadas de no tener créditos en la Argentina, llegaron los UVA. Sí. Entonces hacemos este parangón entre lo que es el crédito tradicional y un crédito UVA. Fíjate cuántas veces gana el banco con un crédito tradicional y cuántas veces gana a través del crédito UVA. Vamos a una condición impagable de esta manera. Vamos a las ejecuciones. Es impagable, directas. sí. ¿Cuántos intereses? 15, 30, 50 años. ¿Cuántos intereses te cobran si te atrasas? ¿Cómo? ¿Cuántos intereses te cobran si te atrasas? Por ejemplo, si Mira, yo te voy a contar mi caso personal porque también hay otra cosa que me gustaría comentar que atacan determinadas personas diciendo que la incobrabilidad hoy es baja. En mi caso, yo estoy obligada a pagarlo por la tarjeta de crédito Visa, que a mi Visa no me prestó nada. Entonces, con la que yo estoy en deuda y ya saqué otros 3 préstamos más. Claro, eso es. Es con mi tarjeta Visa, que tengo que cubrir el mínimo. Acá, 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 O sea, las cuotas me la aseguran. Si yo con trabajo no. A ver, La que tengo la deuda es con Visa, que además me refinancia y me cobra más. Claro, estás en un circuito vicioso que no parás. Que no parás. A ver, Carolina. Yo te voy a Acá tenés explicar. el claro ejemplo. Vos decías 1,5 millones, que es lo que el primer caso se sacó, y fíjate a cuánto va, a 2.224.000. Puta. ¿Entendés? Esto es cuando hablamos de sobreendeudamiento que hablaba ¿Y Carlos. qué cuota estamos hablando, Caro, ahí? Bueno, en esta sería 180, ¿no? En el primer caso No, son 180 meses. Por eso, 180 plazos. Ese plano que ustedes tienen es un análisis que se hizo desde el colectivo en base a empezar a leer las escrituras. Hay muchas líneas de crédito, la línea de crédito Procrear, que tenía subsidio, y después la línea de UVA tradicionales. Por ahí, para bajártelo a la realidad, te voy a dar mi caso. Sí, sí. Yo tomé el crédito en abril de 2018. Pedí 2 millones... Antes de la corrida. Antes de la El dólar corrida. en 20, en 19 más o menos por ahí. Sí, antes. Estaba 20 todavía. Sí, sí, Lo tomé para construcción, vendí mi casa anterior, Ay, la puta. compré un lote y teníamos ahorros para construir y lo que nos faltaba lo pedimos al banco. Pedimos 2.050.000 pesos. La cuota que nos dijeron en el banco no llegaba a 17.000 pesos. Al día de hoy yo debo 3.800.000 pesos. Ay, no. ¿Y la cuota? Con una cuota de 24.000 pesos. Claro, de 17 a Ahora, 24. hay otra Igual cuestión. me gustaría insistir con algo que Mariano recién hablaba de la Dale, burbuja. a ver. El problema es la inflación. Está claro. Sí. Ese es el Ese tema es de el fondo. problema, no es el Obviamente dólar. que el dólar también tiene como correlato el tema inflacionario, Vale, pero el precio, problema de base es la inflación, porque además el crédito UVA tiene como en sí mismo la actualización por vía inflacionaria. Entonces, con una inflación del 50% es absolutamente inviable. Yo no sé cómo se va a resolver No, para estas hay- familias. va a haber una solución. Me parece que tiene que haber una solución. Vos calculás cómo es el tema, Mariano. Mariano le está aumentando. Una refinanciación, obviamente. Pierdan los bancos, Pero vos a ver. calculás, es importante lo que explicaba Débora, cómo es el tema, que si vos tomás el dólar de 20 a 40, el tipo de cambio en la Argentina aumentó un 100%, Sí. ¿está bien? La inflación fue 50. Ese crédito en realidad se está actualizando por la Por inflación. inflación. Ese es el problema grave. No se actualizó todavía por el tipo de cambio. Entonces, Mariano, cuando hay uno casos- analiza un el dato, tema, un dato más que entendés en la cara de estas mujeres que están acá. La diferencia de este crédito UVA es que no requiere de juicio previo para la expulsión, para la ejecución. Claro. Y eso es lo que preocupa a muchos ¿Quién tenedores que no ejecuta? pueden ¿Los pagar. bancos, ¿Quién ejecuta? Carolina? Sí, ¿Los bancos? Sí, juicio previo, ¿qué te dicen? Te A dan, los te 3 sacan la llave y meses- te vas afuera. El banco, mira, te voy a decir lo que hemos analizado en todas las hipotecas, y los peores bancos son precisamente el Banco Provincia y el Banco Nación. Tienen poder para vender tu vivienda, subdividirla, venderla de la manera que mejor les parezca, sin pasar por un juicio. Directamente te mandan el mandamiento, 15 días para desalojar y la casa se ejecuta. Me muero.
Entonces, esto que obviamente nos tiene sumamente preocupados, ha empezado a ocurrir, ya hay casos de ejecución. Y también preguntarle si hay casos de ejecución y cómo está el tema de la morosidad, o sea, ¿qué se sabe hoy, si hay registro? Es que no hay datos oficiales. ¿No hay datos oficiales? No, los pidieron esta semana justamente en el Congreso, para ver si los directores de los bancos pueden darlo. Va a ser bajo por lo que está contando ella. El tema es que se están endeudando para no entrar en morosidad, por eso es verdad que es bajo. Pero quienes eso no puedan. dice que no hay problema. Pablo, quienes puedan tomar Mariano. un segundo, perdón. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Cuando la cuota sube por arriba del salario, se transforma en un círculo que no se puede salir. Sí, señor. Entonces hoy se endeuda con la tarjeta de crédito que muchas veces es al 140, al 180%, 200% la tasa. ¿Cómo se sale de esto? No es fácil, por supuesto, porque si fuera fácil ya lo hubieran hecho. Pero lo que pasa que cada vez que el gobierno da un mensaje, dice una cosa y hace otra. El gobierno dice afuera, hay que bajar los impuestos, vamos a bajar los impuestos, y llega acá y los sube a los impuestos. Le pusieron impuestos, le pusieron retenciones al que exporta, no solo al campo, sino a todo lo que se produce en la Argentina, y usted quiere competir con el mundo, es más caro. Entonces, ¿con quién vamos a competir? Contra nadie. ¿Cómo salen estas chicas con estas tres caras que me están... No, bueno, el gobierno tiene que tomar una actitud claramente, y sobre todo con la plata que ganan los bancos. Poneme la primera plata. Bueno, ¿Cuánto ganaba el gobierno dijo que no hay que mostrar cuánto ganan los bancos. Bueno, esto es lo que al principio decía justamente Débora, la extensión de plazos. Vos sabés que no es tomada justamente porque lo que explicaba donde Silvia. Puede ser hasta 25%, 25% de extensión del plazo. Por eso mencionaba 5 o 7 años más. Pero lo que te hacen de reducción cuando son plazos largos, aquellos que solicitaron un crédito de 30 años, es de un 10%, pero lo podés solicitar una sola vez. Esa es la otra cláusula. Una sola vez puedes pedir. Una sola vez. Sí. Claro. Me acuerdo que lo que le debían a la FIP le pedían todas las... Una vez por mes le pedían. Este gobierno nos mintió en esto, nos dijo, a pesar de que estamos con inflación, se puede conseguir crédito igual. Y esta es la prueba de que no se puede. No se puede. Mariano, yo lo que quiero aclarar, queremos advertirles a las familias también que tienen la ilusión de la casa propia. Cierro de a uno, por favor. De una estafa que es haberle prometido a la gente que iba a bajar la inflación. La gente creyó que iba a bajar la inflación y la inflación subió. Entonces el gobierno en eso tiene una responsabilidad. ¿Puedo agregarte algo más? Claro. Dentro de la ley que ellos generan, dejan sin efecto la ley que prohibía indexar y no le ponen un límite a la cantidad de veces que se puede indexar nuestra deuda. O sea, se puede indexar 1.000.000 de veces, la cantidad de veces que sea necesario. Y además, en el análisis crediticio que a nosotros nos hicieron al momento de darnos los créditos, el monto de lo que vos tenías de gasto y de sobrada daba un 25%. Mientras estás sacando vos 44.90 en este momento. Es que aparte parece ser me alivio un poco. Una corrida. Me siento un poco más relajada. ¿Es una corrida esto? ¿Qué es una corrida? Sí, a ver, el dólar había comenzado en el día de hoy. ¿A cuánto había cerrado ayer? 43.70. 43.70. Hoy está casi a 45. Es una suba del 2,8%. Y es mitad del día. La suba intradiaria más alta de la historia de este gobierno. ¿Y a qué lo atribuís, Carlos? A la incertidumbre que generan varios aspectos en la República Argentina. El primer aspecto, yo diría, es la inflación. Si el gobierno no hace algo con la inflación... El efecto Riquelme. Sí, Riquelme te va a salvar. ¿Un cambio de nombres? Lo estuvimos charlando, Carlos. Pero no es un cambio de nombre, perdón. Tiene que cambiar la dirección el gobierno. El rumbo tiene que poner a producir. Todo el campo está esperando que le bajen los impuestos para producir el doble. Pero mientras tanto está la gente normal, que son esas tres. Pero acá, ilógico. como entre nosotros, acá, el camarógrafo. Bueno, le acabo de decir ahí atrás de cámara, ¿cómo se soluciona esto? Bajando el costo político, no robando. Sí, Olmedo, pero hay una solución. Déjeme hablar, ¿no? Claro, bueno. Alguien que le propone una solución, usted me la para. No, pero es largo plazo. El gobierno tiene que solucionar. Para que entienda esta gente que tiene los créditos, en marzo, Mariano, en marzo. Y tiene que actuar ya. En marzo le va a aumentar un 4% más a esta gente el crédito.
La inflación. Con este dólar se está pensando cuánto aumenta la nafta el lunes, Mariano, y cuánto aumenta el gas el lunes. Sí. Se basan en este dólar. El dólar afecta directamente el aumento de la nafta, el aumento de la nafta. ¿Algo? Sí, cierro, hija, por favor, para cerrar, dale. Yo les había dicho que no solamente no se pone límite a la cantidad de veces que se puede indexar la deuda, sino que tampoco se pone un límite en cuanto al tope de afectación de la cuota con relación al ingreso familiar. O sea, puede tomarte el 90% del ingreso familiar. Puede tomártelo todo. Hijo, cuando puedas. Correcto. La solución, Mariano, solución más allá del macro, si activa el campo o no activa el campo, acá claramente cuando se creó esta ley se creó en defensa de los bancos. Nosotros los tomadores de créditos caímos ingenuamente creyendo en una política del Estado donde nunca se nos informó esto. Inclusive creo que hay un mensaje del presidente en octubre diciendo que iba a tener un paliativo. Estamos nosotros para iluminar las cosas que no se iluminan. Así que cuenten con nosotros siempre que tengan estas reuniones. Bueno, Carolina, vos estás al tanto de todas estas cosas. Cuenten con nosotros para iluminar todo esto. Son 3 casos de crédito UBA que con este dólar... Poneme la placa de vuelta, Toro, por favor. 44.90 operado en este momento en la City porteña. 44.90. 44.90. Es un tema. Muchas gracias, Carolina. Como siempre. Me encanta que venga. Gracias, Caro. Gracias. Sacame el marrón que me deprimo. Muy bien. Estás...